Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 899. Somos radio. Somos voz. Hoy vamos a conversar con un novelista poeta o con un poeta novelista. ¿A quién tenemos hoy, Gonzalo? Nuestro próximo invitado nació en Santiago de Chile en el año 1975. Es escritor, poeta y ensayista, lo que dice acá. Algunos de sus libros son Bahía Inútil, Bonsai, La vida privada de los árboles, Facsimil y Tema libre. Sus relatos aparecieron en prestigiosas revistas y su obra fue traducida a más de 20 idiomas. Y desde hace unos años está radicado en la Ciudad de México. Hoy lo invitamos para hablar, entre muchas otras cosas, de su última novela, Poeta chileno. Estamos hablando, obviamente, de Alejandro Zambra. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenidos a Notas al Pie. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero agradecerte y segundo es preguntarte cómo te trata todo esto, cómo te trata esta vida media ficticia, media ciencia ficción que estamos viviendo. Sí, estamos todos bien angustiados, ¿no? O sea, creo que incluso se nota cuando no hablamos de esto, ¿no? Eso es lo más brutal, tal vez, ¿no? Que incluso si hablamos de otras cosas es como que estuviéramos hablando igual de lo que pasa. Y sí tiene algunas notas muy favorables, no me quejo en lo personal porque tenemos un hijo chico de 2 años y medio que es muy divertido y que en estos meses aprendió a hablar. O sea, tengo la sensación de que nos cobija criarlo, ¿no? O sea, es muy divertido eso, a pesar de todo lo que está pasando. Sí. Después, más adelante, te quería preguntar un poco eso sobre la paternidad y la escritura. Pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué sentís cuando te preguntan qué grado de autobiografía o qué grado de realidad tiene tus novelas, tu narrativa? Bueno, o sea, creo que siempre es muy natural la pregunta, ¿no? O sea, es natural, ¿sí? Porque eso siempre está en discusión un poco a propósito de cualquier libro. Y hace poco leí una respuesta muy buena de Orhan Pamuk, ¿no? El turco, el escritor turco, que él decía, bueno, yo no soy en lo absoluto el protagonista de mis libros, pero no hay nada que yo pueda decir para que los lectores me crean, ¿no? y así tiene que ser. O sea, en el fondo está ahí esa pregunta siempre, y creo que todo es autobiográfico en el fondo, ¿no? O sea, lo que pasa es que depende cómo concibamos lo autobiográfico. O sea, no sé, si tú cuentas tu vida, cada día vas a contar una historia distinta, ¿no? Bueno, estamos hablando con Alejandro Zambra desde México, de su reciente novela Poeta chileno. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Acá Ana te saluda y hablando de esto del componente autobiográfico, me pasa con esta novela que son como 2 novelas sincrónicas, que no vamos a decir en qué parte se vuelven a unir, que parece un duelo amistoso y un duelo simpático entre la poesía y la narrativa y la novela. Sus personajes, los poetas emblemáticos, no les gusta leer novelas en este libro. ¿Sentís que es un poco así? No sé, o sea, yo uso eso como referente polémico en el interior de la novela. Y claro, los personajes de la novela probablemente no leerían esta novela, ¿no? O la leerían y la encontrarían muy mala, o reclamarían, ¿no? Reclamarían ante este narrador que se ríe un poco de ellos y que también los quiere y los discute. Pero claro, apuntan al gran mito chileno que es la poesía. O sea, yo creo que eso está fuera de discusión. Es el gran
aparentemente el gran aporte que hizo Chile al mundo. Todo esto, por supuesto, es medio ridículo y muy discutible, pero no sé, cualquier chileno te diría que en Chile hay buena poesía, aunque nunca haya leído un poema, ¿no? Así funcionan los mitos. Y una pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿cómo sobrevuela el mito de lo nacional en la cabeza de esos personajes, ¿no? Hay una escena en Poeta Chileno que me quedó como muy marcada, porque habla mucho de la legitimización, ¿no? Cuando Gonzalo va con Vicente al supermercado y la cajera le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué son? Así como medio como coqueteando un poco, y él, sobre todo Gonzalo, no sabe qué contestar. Y esto también lo vinculo mucho con la legitimización dentro de la poesía, con este lugar, viste, de, bueno, me considero poeta. Digo, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Va por ahí? Sí, a mí esa fue una de las escenas que originaron la novela, ¿no? O sea, quiero decir, es un momento difícil, un momento nervioso, una vacilación, porque estos personajes son padrastro e hijastro, pero nunca han nombrado la relación, ¿no? Entonces la cajera los obliga a nombrar la relación, decir algo. Y él no atina a decir padrastro porque nunca usaron la palabra y porque, bueno, es una palabra horrible, ¿no? Que tiene la marca peyorativa de un sufijo que no puede significar algo bueno, ¿no? Entonces, a partir de eso, él empieza a pensar en esa palabra y trata de investigar si en otras lenguas también es un despectivo, y creo yo que ahí se vuelve más poeta. O sea, ya escribía poesía, pero a partir de ese momento realmente se enfrenta a la palabra, ¿no? Como creo yo que un poeta se enfrenta con las palabras de un poema, ¿no? Cada palabra es importantísima, aunque a nadie le importe aparentemente esa pelea. El poeta está peleando con cada una de esas palabras para meterlas dentro del poema, ¿no? Por ahí creo que iba la correlación, ¿no? Voy a ir y volver un poco entre tus novelas que las he leído bastante. Me acuerdo que en Tema Libre decís que hay 4 o 5 temas en la literatura, pero que quizás sea uno, y hablas de pertenecer, o el deseo de pertenecer. Y un poco hablando de esto, ¿viste? De cuando uno se siente poeta, o dice soy poeta. ¿Vos hubo algún momento en donde sentiste que perteneciste a, no sé, a la literatura o a algún lado? Sí, claro. O sea, yo pongo eso de relevancia porque creo que cuando hablamos de los libros, los tematizamos mucho. Y si escribes una novela, no es para plantear una idea, ¿no? O sea, hay otras formas y otros medios para plantear ideas que pueden ser entendidas como ideas, ¿no? Las novelas más bien hablan de muchas cosas a la vez y las revuelven y las discuten y quedan en la cabeza ahí repercutiendo, para que tú mismo como lector decías lo que leíste, ¿no? O sea, hay una relación con el relato, con la ambigüedad, con la búsqueda, ¿no? Entonces, por eso hago ese énfasis en la pertenencia y claro, yo creo que justo a la altura de los 15 años, yo decidí que iba a pertenecer a mi país, desde ese lugar, desde ese rincón, ¿no? O sea, creo que los 90 eran un tiempo muy adverso, donde estaba esta especie de ilusión de que había vuelto así repentinamente la democracia y que ya estaba todo sanado y todo discutido, lo que por supuesto era muy falso, y había un discurso oficial que nos dejaba fuera, ¿no? Y algunos en el fondo decidimos acercarnos a esta tradición pequeña y muy importante simbólicamente, pero pequeña,
a estos grupos que estaban vinculados específicamente a la poesía, y en la poesía sí sentíamos una pertenencia que no sentíamos respecto de esos discursos oficiales, ¿no? O sea, creo que muchos coincidimos ahí en ese margen, ¿no? Sí, es eso, además en Poeta Chileno es algo que está presente, ¿no? Digamos, la diferencia entre la época de la dictadura y cómo se sienten, incluso cómo el conjunto de los poetas, que una de las personajes de la novela dice son menos clasistas, menos machistas. Y en Poeta Chileno yo sentía a veces como en las películas de Hitchcock, que de repente te encontrás a Hitchcock, bueno, de repente te encontrás a Zurita, te encontrás a Nicanor Parra, te encontrás a Sergio Parra, la librería Metales Pesados. ¿Dónde, para el que lo viera de afuera, si esto fuera una película, dónde lo veríamos a Alejandro Zambra? Bueno, en todas partes, porque estoy ahí repartido, ¿no? O sea, es mi mundo ese. Por más que yo luego publicara novelas y de ahí soy, esa es mi comunidad de origen. Son mis amigos hasta el día de hoy, y ya han pasado 20 años, ¿no? Entonces, creo que ese territorio también tiene que ver con la pregunta anterior, o sea, de pronto, ¿por qué a los 14, 15 años te parecía razonable dedicarte a la poesía, ¿no? O sea, creo que es por la resonancia de esos mitos, y por qué cosas que son más largas y tal vez difíciles o imposibles de explicar, porque el mundo de la poesía en Chile parece accesible, ¿no? O sea, porque está tan a la mano, ¿no? O sea, digo, estas mismas personas que tú nombraste, Raúl Zurita o Sergio Parra, que son amigos míos, pero a los 15 años eran personas que te podías encontrar en la calle, ¿no? O sea, no sé, yo creo que no conocías narradores, pero sí en una misma semana ibas a un concierto de Mauricio Reolés y te encontrabas a Zurita en la calle y te metías a un taller con Gonzalo Millán, te veías en un bar con Estela Díaz Marín, qué sé yo. O sea, era un mundo, el de la poesía chilena, que está más en la clase media baja, en el centro, que está muy muy Tus novelas, tus textos son como una especie como de hoja de ruta también. Hago referencia a No Leer o a Tema Libre. De hecho, yo ahora estoy leyendo Mupak de Gabriel Josipovici, que creo que lo claro. nombraste en Tema Libre. Y quería saber un poco eso. ¿Quiénes fueron tu hoja de ruta o quiénes son tu hoja de ruta en las lecturas? Bueno, hay varios, ¿no? A mí me cuesta responder estas preguntas. En general, me cuestan las entrevistas porque siempre, después de que terminan, se me ocurren todas las buenas respuestas, ¿no? Pero yo creo que sí fue muy importante Borges, por ejemplo, en algún momento, que es un autor, por supuesto, muy una presencia medio paralizante, o una influencia medio paralizante, pero por otra parte es un autor que te lleva a otras lecturas, ¿no? O sea, te abre un espacio insospechado, y creo que también pasó eso en mi caso con Nicanor Parra, con Gonzalo Millán, en general con todos los autores que me interesaron mucho en algún momento, y bueno, la poesía chilena que eso es algo como curioso, porque creo que luego se desordena bastante la manera como uno se relaciona con lo que elige leer, ¿no? Pero el único momento en que recuerdo haber tenido como un propósito de lectura estaba relacionado con la poesía chilena, y con Enrique Lin,
Bueno, son muchos, la verdad. Creo que también se va uno olvidando y aparecen otros, y porque eso es lo natural, ¿no? Como me cuesta siempre decir, por ejemplo, cuáles son los libros favoritos, ¿no? Sí, siempre como que siempre tengo la sensación de que invento la respuesta. Bueno, seguimos hablando con Alejandro Zambra a partir de la publicación de su novela Poeta Chileno, que acaba de salir por Anagrama. Alejandro, bueno, te voy a hacer una pregunta, porque Poeta Chileno, esta novela combinada que habla de este paradigma de los poetas, paradigma entre comillas. Se habla en la novela y que la poesía es el deporte nacional de Chile, que es lo que venimos hablando. Ahora, uno puede ensayar respuestas de por qué el fútbol es el deporte nacional de Brasil, pero es tan así lo de los poetas en Chile. ¿Cuál es tu hipótesis o la explicación o cómo te armas esa respuesta vos? ¿Qué pasó a Chile O con sea, los yo creo que poetas? algo tiene que ver que viven en un país donde todas las calles tienen nombres de poetas, ¿no? O sea, porque el éxito de Neruda, y digo éxito con harta intención, ¿no? O sea, porque estamos hablando de cuestiones casi extraliterarias que no tienen que ver con el valor literario, pero sin duda Neruda y Gabriela Mistral en primera instancia fueron autores muy exitosos, ¿no? Y se volvieron símbolos instantáneamente, ¿no? Figuras a imitar, ¿no? Y generaron una tradición también, ¿no? O sea, entonces, claro, por eso te decía, un chileno diría que hay buena poesía en Chile, aunque no haya leído poesía, porque es muy inmediata la aproximación a estas dos figuras, ¿no? Muy difícil que, no sé si hay una comuna de Chile donde no haya una calle que se llame Pablo Neruda o Gabriela Mistral, ¿no? Todo se llama así, ¿no? Y por otra parte es curioso porque no son figuras ligadas a ningún privilegio, ¿no? O sea, son más bien autores que se hicieron a sí mismos en un contexto adverso, ¿no? Son historias no representativas, ¿no? Y luego, no sé, pues generó una tradición, sobre todo en el caso de Neruda, hubo un antídoto inmediato que fue la antipoesía de Nicanor Parra, y luego una reacción a la antipoesía de Nicanor Parra, y así, ¿no? Entonces se fue generando una tradición muy poderosa, más poderosa que la tradición de la prosa. O sea, en Chile es más importante la poesía que la prosa, sin duda, ¿no? Y eso no significa que la gente lea más poesía que prosa, ¿me entiendes? O sea, es más bien el valor simbólico que a mí me interesa mucho, porque son comunidades raras, las comunidades que giran en torno a lo simbólico, comunidades que no tienen un vínculo exclusivo con el dinero, o que casi no tienen un vínculo con el dinero, ¿no? O sea, que tienen que ver más bien con cómo nosotros procesamos simbólicamente su valor, ¿no? Y desde luego, claro, cuando lo ves desde fuera, siempre lo que se sabe es que un poeta peleó con este otro, o que hay discusiones en torno a tomas de poder, qué sé yo, pero eso es más bien porque es como lo legible para el resto del mundo de la poesía, ¿no? O sea, es mucho más fácil hablar de dos poetas peleándose que de 5 personas discutiendo un poema absolutamente convencidas de que es muy importante discutir ese poema, ¿no? O sea, en un mundo tan negocio, es muy difícil entender el ocio, ¿no?
quiero saber en realidad estoy muy intrigado por saber tu sistema de escritura y si la paternidad te modificó eso o en qué lugar te puso la escritura la paternidad. ¿Cómo cambió, si cambió? Sí, mucho y bueno, todo ha cambiado. O sea, creo que también la historia es más larga, pero básicamente, claro, me dediqué durante los 2 primeros años de vida de mi hijo a escribir esta novela, pero fue lo único que hice, ser padre y escribir esta novela, ¿no? O sea, no escribí en prensa, porque antes escribía en prensa, dejé de hacer clases en la universidad, que era mi trabajo tradicional, y me dediqué. Entonces sí, fue un tiempo muy feliz, creo yo, el tiempo en que escribí la novela. Aunque claro, todo momento anterior a la pandemia suena feliz, ¿no? Pero sí, era una rutina muy placentera, ¿no? O sea, de levantarse, estar con el niño un par de horas, después subir a un cuartito donde escribía, estar escribiendo El así cuartito, 4 horas. perdona, el cuartito se llama Chile, ¿es verdad eso? Sí, eso contaba que pero lo decía como broma, porque acá en México sí hay muchos cuartitos de azotea, ¿no? O sea, es una costumbre que me gusta de México, que hay un pequeño cuartito que en general la gente usa para guardar cosas en la azotea del edificio. Pues ahí yo tengo mis libros chilenos y escribo, y es un lugar muy muy chiquito, pero ideal para escribir y concentrarse. Entonces iba todos los días a escribir ahí 3-4 horas, y de pronto ya mi hijo hablaba y me preguntaba, ¿no? Si papá, ¿fuiste a Chile? Sí, fui a Chile. Ir a Chile tenía sentido también porque la novela es muy chilena y yo me sentía en contacto con Chile, pero luego bajaba y estaba toda la tarde con él. Entonces, sí, claro, alteró poco... muchas cosas, pero en realidad se combinaron bien. Un poco eso también te quería preguntar, la distancia, porque fue la primera novela que escribiste íntegramente fuera de Chile y me acordé, no sé por qué, pero me acordé de Joyce y de Irlanda, ¿viste? Retratando en detalle las calles y casi hasta te diría arquitectónicamente. ¿Te sentiste más cerca de Chile estando lejos? Ay, bueno, es un temazo ese, ¿no? Es difícil de descifrar, pero una cosa es la lengua, ¿no? O sea, nos pasan, yo creo que es muy habitual que te vuelvas más consciente de tus palabras cuando las pierdes, ¿no? Cuando el código está ahí en disputa. Y eso pasa muy fuertemente cuando vives en otra variante de tu propia lengua, ¿no? O sea, creo que llevo 4 años viviendo en mexicano y siento que mi manera de hablar y eventualmente mi manera de escribir cambian un poco, ¿no? Pero claro, mi reacción fue como chilenizarme aún más, como tú decías. Y también aparece la nostalgia, ¿no? Que a mí me parece que es importante en esta novela, o esta novela surgió un poco de la resistencia a la parálisis de la nostalgia, ¿no? Porque la nostalgia tiene su lado bobo y paralizante. A mí me interesaba hacerla proliferar, abundar, o sea, que no fuera quieta, ¿no? O sea, que fuera más bien una nostalgia inquieta. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Zambra y en una parte de la novela de Poeta Chileno, uno de los personajes también plantea que no se podía escribir poesía durante la dictadura. De hecho, este personaje no escribe poemas durante la dictadura de Chile, los vuelve a escribir después. Ah, es un poeta real, ¿no? Es que hay algunos reales. ¿Y ¿cuál es el que planteó esto? Armando Uribe.
Armando Armando Uribe. Uribe, que es un poeta bien, que a mí me interesa y me interesó y me sigue interesando mucho, que murió hace poco él. Claro, él estuvo en el exilio y yo prometió no publicar poesía mientras siguiera la dictadura. Y luego cuando se restableció, cuando empezó la transición, se puso a publicar como loco, ¿no? Sí, sí, fue muy impactante, bueno, ahora que decís que esto sucedió realmente y nos acordamos de cuando Adorno plantea si puede haber poesía después del Holocausto, salvando enormemente las distancias con estas situaciones. A nosotros nos pasó durante todo el año cuando hablábamos con las escritoras, los escritores, al principio hubo una etapa donde a todo el mundo le costaba leer, a nosotros también, después les costaba escribir ficción, y yo cuando leía esto, digamos, obviamente salvando todas las distancias, pero ¿te pusiste a pensar qué le pasa a la poesía en un momento como este, como durante la pandemia? Sí, he pensado mucho en eso y he escrito también. O sea, mi respuesta ahí es muy natural porque yo creo que escribir es un hábito, ¿no? Entonces entiendo que todo se enrareció y se hizo más arduo y más difícil. Pero luego, bueno, escribir es escribir mal. O sea, cuando no hay necesidad de escribir bien, ¿no? El que escribe mal, siempre escribe mal, y luego escribe un poquito mejor que consigue insertar otra temporalidad en esta dictadura del tiempo, ¿no? Y creo que es difícil que sea negativo, ¿no? O sea, yo más bien entiendo el desánimo, pero si no escribiera no entendería nada. O sea, entiendo muy poquito, pero lo poquito que entiendo tiene que ver con que trato de formularlo y de darle ese premio de consuelo así tardío que es registrar, ¿no? O sea, registrar es algo que siempre sucede una milésima de segundo después, ¿no? Entonces, sí, me he pensado mucho en eso y no sé muy bien a qué conclusiones se podría llegar, pero claro, al principio de la pandemia había incluso como una reticencia medio coqueta, ¿no? A hablar de lo que estaba pasando, y parecía que era posible no hablar de eso, porque yo creo que todos pensábamos que iba a ser mucho más corto, ¿no? O sea, ha durado meses, seguirá durando meses. Entonces, creo que al comienzo era como casi no hacerle el juego, ¿no? O sea, pero a esta altura, qué sé yo, es como que estuviera en 1940 y te negara a escribir de la Segunda Guerra Mundial, digamos. O sea, creo que va a ser una experiencia tan marcadora para nosotros como para nuestros hijos y sin duda para nuestros padres. Creo que es muy difícil. Y claro, yo siento ese ruido, pues, o sea, de pronto ni siquiera con las grandes palabras, sino que de pronto escribo la palabra duración, ¿no? Y ya cambió la palabra duración, o la palabra, no sé, aliento, ¿no? Como que también siento que se modificó, que se me devuelve, ¿no? Y con la idea de originalidad también, o sea, creo que hay como una especie de pérdida colectiva de la originalidad falsa, porque en el fondo todos somos originales por condena casi, ¿no? Pero no sé si a ustedes les ha pasado que escriben una frase en pandemia y tienen la sensación casi inequívoca de que alguien más está escribiendo esa misma frase en ese mismo momento, usando las mismas palabras y expresando el mismo sentimiento, ¿no? Entonces, algo hermoso hay ahí también, ¿no? O sea, como en esta especie de soledad colectiva, ¿no? Y sí se vincula, yo creo, con
con la literatura, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también esto del pase del sueño a lo diurno. Así que, pero bueno, por lo menos tenemos en este momento difícil para leer una novela como poeta chileno. Alejandro Zambra, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Te vimos dar muchas entrevistas y siempre con buena onda y siempre generoso con todos tus comentarios. Así que te súper agradecemos y bueno, te estaremos viendo en el Filba a fin de mes en las actividades. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y qué la buena onda es de ustedes, ¿no? Así que genial y les mando un abrazo y ojalá ya pronto podamos hasta reírnos de haber considerado este tiempo como un tiempo tan angustioso, ¿no? Totalmente, es más, que el año que viene queremos que vengas al estudio, al programa, así que ya nos proponemos eso. Sí, yo voy a preguntarlos a ustedes, eso sí, porque todo esto de que uno le hacen las preguntas y uno las responde, yo prefiero preguntar, ¿no? Así que voy el próximo año y les hago preguntas. Buenísimo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. 89.9 Radio con Vos.